para continuar con la clase de fisiología, vamos a hablar de nuestro segundo tema. Habíamos dicho que el gasto cardíaco dependía de la frecuencia cardíaca, que estaba mediado por el simpático y el parasimpático, lo cual vamos a desarrollar con mejor, o más bien en otra clase. El volumen sistólico, que dependía de la poscarga, la precarga y la contractilidad. En la clase anterior habíamos dicho que dentro de límites fisiológicos, siempre que la precarga aumente, el gasto cardíaco también aumentaba, dentro de límites fisiológicos. También habíamos dicho que la contractilidad, si aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Habíamos desarrollado a la definición de precarga y habíamos hablado de sus determinantes. En esta segunda entrega vamos a hablar de la definición de postcarga, ¿sí? Entonces, ¿qué es la postcarga? Bien, la postcarga se define como la tensión que soporta el ventrículo durante la eyección, es decir, aquella fuerza que se opone a la eyección ventricular. Es la presión, en realidad es la tensión que soporta el ventrículo durante el periodo eyectivo para abrir las valvas sigmoideas y enviar la sangre hacia adelante. Bien, entonces, si es la tensión que soporta el ventrículo y que se opone a la eyección, siempre que la poscarga aumente, va a disminuir el gasto cardíaco. Concepto fundamental. Si la poscarga aumenta, tengo más fuerza que está oponiéndose a la eyección y tengo más dificultad a la eyección. Es decir, aumento de la poscarga, disminución del gasto cardíaco. ¿De quién depende la poscarga? La poscarga depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica y de la geometría ventricular. ¿Sí? Geometría ventricular. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la resistencia vascular periférica? Simplemente es la resistencia que oponen principalmente estas estructuras que se llamaban, ¿se acuerdan? Arteriolas musculares, que lo que tenían es una capa media muy musculosa y que lo que podían hacer era contraerse o dilatarse. Si se contraían, aumentaba la presión arterial y aumentaba la resistencia vascular periférica. Si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la poscarga y disminuye el gasto cardíaco. Entonces, que nos quede este concepto por el momento. Hipertensión es igual a aumento de poscarga. ¿Bien? Y la geometría ventricular hace referencia a lo que llamamos ley de Laplace, ¿sí? Es pregunta fundamental, ley de Laplace, en lo que es fisiología. La ley de Laplace dice que tensión, es decir, poscarga, recuerden que poscarga es tensión, es igual a presión por radio dividido el espesor por 2. Y usted me van a decir, ¿qué importa saber esta fórmula? Esta fórmula explica por qué el corazón hace lo que hace. Y vamos a ver cómo se comporta la poscarga en el agudo y en el crónico y van a entender todo, ¿sí? Entonces, en la hipertensión, ¿qué pasa? Supongamos que nosotros... me olvidé de decirles. Hay otros determinantes de la poscarga que son fijos, que no están representados por esto, como por ejemplo aquel paciente que tiene estenosis aórtica. En la estenosis aórtica uno tiene cerrada o más pequeña la válvula aórtica y a la sangre le cuesta más pasar. Entonces tiene aumentada la poscarga y disminuido el gasto cardíaco. Pero ese aumento de la poscarga es fijo, no lo podemos modificar, al igual que la geometría ventricular. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que de repente le sube mucho la presión? Fíjense, si de repente le sube mucho la presión, automáticamente aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la poscarga y disminuye el gasto cardíaco. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace el corazón? Fíjense, el corazón estaba bombeando y de repente aumenta notablemente la poscarga. Entonces, como aumenta el trabajo que el corazón tiene que hacer y el corazón no puede responder, ¿qué hace? Se queda con más sangre en el ventrículo. Es decir, un aumento inmediato o repentino de la poscarga por una crisis hipertensiva, por ejemplo, lo que hace es que el corazón de repente no pueda bombear toda esa sangre. ¿Por qué? Porque aumenta la fuerza que tiene que vencer. Entonces, ¿qué hace? Se queda con más sangre. Y si se queda con más sangre, ¿qué provocaba esto? ¿Se acuerdan nuestra clase de precarga? Habíamos dicho que a mayor distensión del ventrículo, más fuerza de contracción por ley de Frank-Starling. Entonces, este exceso de sangre que quedó en el ventrículo ahora distiende aún más las paredes del ventrículo y por ley de Frank-Starling aumenta la contractilidad y mejora el gasto cardíaco. Es decir, la resistencia vascular periférica aumentada por hipertensión repentina hasta cierto punto se beneficia de la ley de Frank-Starling y restituye el gasto cardíaco. Ahora,
Eso pasa en el agudo. ¿Qué pasa si esa hipertensión es mantenida en el tiempo? La ley de Frank-Starling se termina venciendo. Entonces necesitamos de otro mecanismo, que es la geometría ventricular. Y fíjense lo curioso de esta fórmula. La geometría ventricular dice lo siguiente. Dice que mientras el ventrículo sea más grande, ¿sí?, la tensión aumenta. Es decir, si yo tengo un radio mayor, la tensión aumenta. Fíjense que lo opuesto también es cierto. Si yo tengo un espesor mayor, la tensión disminuye. Entonces, ¿qué puede hacer el corazón de manera crónica? Puede hacer lo siguiente. Fíjense este corazón. Miren el radio grande que tiene y fíjense el espesor pequeño que tiene. ¿Ven el espesor y ven el radio? Entonces, ¿qué hace el corazón cuando tiene aumento de la poscarga mantenida? Fíjense, hace lo siguiente. ¿Les suena qué es esto? Esto simplemente es hipertrofia ventricular. Las paredes del ventrículo crecen. Y si las paredes del ventrículo crecen, el espesor aumenta. Si el espesor aumenta, disminuye la poscarga. Si disminuye la poscarga, mejora el gasto cardíaco. Y fíjense qué pasa también cuando el corazón se hipertrofia de manera concéntrica. El radio, que antes era grande, ahora es pequeño. Y si disminuye el radio, fíjense qué pasa. Si disminuye el radio, disminuye la tensión. Y si disminuye la tensión, mejora el gasto cardíaco. Es decir, cuando el corazón está crónicamente con poscargas aumentadas, por ejemplo, por estenosis aórtica, por hipertensión arterial crónica, lo que hace es remodelar el corazón, hipertrofiándose para aumentar el espesor y disminuir el radio, lo cual disminuye la tensión. Y si recordamos, tensión es lo mismo que poscarga. Al disminuir la poscarga mejoramos el gasto cardíaco. Este es el mecanismo por el cual el corazón se adapta, mejorando lo que es la ley de Laplace. Espero hayan entendido poscarga, hayan entendido la parte aguda, hayan entendido la parte crónica y espero verlos en otra clase. Les mando un fuerte abrazo y espero que les haya servido, compartan y le den like. Hasta luego.